Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad seguiremos revisando algunas de las empresas que mencioné en un video anterior. Ya repasamos Visa y Mastercard, ahora es el momento de FICO con S&P Global. Entonces, eh, de partida, FICO es Fair Isaac Company, S&P Global es S&P Global simplemente. Y si alguna vez te has preguntado sobre tu puntuación crediticia, aunque esto no es tan válido en Chile sino más bien en Estados Unidos, o sobre cómo se califica la empresa en términos de salud financiera, bueno, estas son las empresas detrás de ese tipo de evaluaciones. FICO o Fair Isaac es una empresa que probablemente no te suene familiar acá en Chile, en Estados Unidos sí lo es. Y si alguna vez alguna persona en Estados Unidos pide algún crédito o una hipoteca, bueno, FICO es la empresa detrás de esa puntuación y es una medida en que los bancos y las entidades financieras usan para evaluar el riesgo financiero de las personas. Acá en Chile hay más bien modelos locales dentro de los bancos que buscan obtener el puntaje de las personas. No hay, por lo que tengo entendido, empresas dedicadas a eso. Entonces, ¿qué hace FICO? De partida, uno es la puntuación crediticia, en donde FICO lo que hace es desarrollar modelos matemáticos que producen una puntuación basada en tu historial financiero. FICO también hace soluciones analíticas, en donde tiene herramientas de decisión, básicamente. Y FICO también hace innovación en el sentido de que tiene que ir refinando sus algoritmos para reflejar cambios en la economía y comportamiento de los consumidores. Por otro lado tenemos S&P Global, es la empresa que está acá. ¿Y qué hace S&P Global? Bueno, de partida calificaciones crediticias, pero no de forma similar a lo que hace FICO, sino que S&P Global Ratings lo que hace es proporcionar calificaciones que indican la solvencia de empresas y gobiernos. A diferencia de FICO, que lo hace con personas, S&P Global también hace investigación y análisis bajo su rama de S&P Global Market, donde ofrece investigaciones profundas y análisis sobre macroeconomía, etc. Otra cosa que hace S&P Global, que es por lo que probablemente lo conozcamos, son los índices. S&P Global Índices desarrolla y mantiene índices bursátiles como el S&P 500, el S&P IPSA, etc. Y por último, lo que hace es proporcionar información y benchmarks de precios en sectores como energía y commodity. Entonces, ya tenemos una visión amplia de lo que hacen estas empresas y la pregunta que sigue es cómo ellos ganan dinero, cuál es su negocio. Entonces, FICO lo que hace es vender esas puntuaciones crediticias y ganan ingresos cada vez que se verifica una puntuación. Por ejemplo, estoy en Estados Unidos, soy un ciudadano estadounidense, voy, pido un crédito, el banco lo que hace es va a FICO y le dice, oye, este tipo, ¿qué ranking tiene? ¿Será confiable? ¿Va a pagar? ¿No pagar? Etcétera. Y ahí gana plata FICO. También FICO gana dinero a través de las soluciones de software analítica, porque ellos lo que hacen es vender un software avanzado a empresas en áreas como prevención de fraude. Y por último hace consultorías y servicios profesionales. Eh, Básicamente hacen servicios de consultoría para ayudar a la empresa en distintos tópicos, dentro de su área de negocio obviamente. Por otro lado, S&P Global gana dinero con las calificaciones crediticias. Cobran una tarifa por calificar la emisión de deuda. También tienen suscripciones y licencias en donde ofrecen análisis e informes bajo modelos de suscripción. Muy clásico, uno paga mensualmente una suscripción y van llegando análisis al correo o en la misma página web. También S&P Global gana dinero a través de la venta de índices, en donde generan ingresos licenciados de sus índices bursátiles. Por ejemplo, el S&P 500, cada vez que eh, alguien quiere usar ese índice para cualquier cosa, ellos ganan dinero a través de eso. Y por último, gana dinero a través de vender la información y datos relacionados con el mercado de la energía y commodities. Entonces, a grandes rasgos, estas dos empresas desempeñan un papel crucial dentro del análisis financiero, pero tienen roles distintos obviamente. FICO se centra en los individuos y S&P Global se enfoca en la salud financiera de empresas y gobiernos. Es algo mucho más grande.
Y uno siempre tiene que tener en claro quiénes son los competidores para poder ir analizando si la empresa es buena o mala. Entonces de partida voy a empezar con FICO y vemos acá que el Free Cash Flow Yield es de un 2% y tiene un P/E ratio de 30,5. Si uno va a ver el precio de la acción en los últimos 5 años, hemos visto que en los últimos 2 años ha tenido un bull run súper potente de un 38% y en 10 años ha crecido a una tasa de 31,16% en los últimos 5 años. Lo cual es bastante. Esto es básicamente ganarle al S&P y al Nasdaq 100 por harto, me parece, por harto margen. Si uno va a ver los revenues, vemos que los revenues han ido creciendo con el tiempo, y si los veo anualmente ocurre algo similar en los últimos 10 años. El Free Cash Flow también refleja eso, aunque como les mencioné en un video anterior, siempre hay que ver esto ajustado por el Stock Based Compensation. Vemos acá que el Stock Based Compensation ha ido subiendo, pero si lo ajusto también vemos una subida en los últimos 10 años, lo cual es algo positivo. Y si uno ve el Free Cash Flow ajustado y por acción, vemos que en los últimos 10 años esta cuestión no ha parado de subir. Entonces esto refleja que hay poca dilución también del accionista, porque aquí el Free Cash Flow es un poco más alto, pero aquí gané menos por acción. El Net Income también ha ido subiendo en línea con el Free Cash Flow, lo cual es algo súper sano. Y si vamos a ver, la deuda es algo un poco llamativo y un poco preocupante de que sus niveles de cash sean mucho más bajos que el nivel de deuda. El nivel de deuda es de 2 billones de dólares y la empresa está ganando actualmente 16... Perdón, acá. Está ganando 500 millones de dólares. Entonces está haciendo mucho menos caja de la deuda que tiene. Es algo a tener en cuenta, pero nada, probablemente sea un tema también de las tasas de interés el último trimestre. Los dividendos han ido aumentando con el tiempo, pero se ha mantenido muy flat estos últimos 15, 20 años, pero vemos que aquí fue aumentando. Quizá es una empresa que está creciendo, como se ve acá en los revenues. Quizá aumente, quizá no, pero uno no se mete a esto por los dividendos. Vemos que aquí tuvo una dilución bastante alta de sus accionistas, pero desde el 2005 en adelante las cantidades de acciones que se transan han ido disminuyendo. Que se transan no me refiero a volumen, sino que me refiero a la cantidad de acciones que están disponibles para transarse. Y un ratio que me gusta bastante es el ROCE, o Return on Capital Employed, y es importante porque, como dice personas como Warren Buffett, Charlie Munger o Terry Smith, en general el rendimiento que va a tener una acción en particular en cuanto a su precio en el largo plazo no dista mucho de su retorno sobre el capital empleado. Entonces a veces es mucho mejor comprar una acción cara que tenga un buen roce que una acción barata que tenga un mal roce, porque en el largo plazo, 10-15 años, la acción no va a componer más que su retorno en el capital. Entonces, en ese sentido, para mí es un indicador súper potente. Y más que nada que se mantenga o ya sea constante en el tiempo o que vaya aumentando. En este caso, vemos que el retorno del capital ha sido desde el 2013 sobre un 15% y ha ido aumentando a través de los años hasta llegar al año 2022 a un 50%. Quizás este sea un outlier y no sea quizás sea circunstancial este dato, pero si me quedo del 2020 hacia atrás, el ROCE ha estado entre el 15 y el 25%, o sea que eso quiere decir que el precio de la acción puede perfectamente de aquí a 10-15 años ir aumentando a una tasa sobre un 15%, lo cual ya es más que el S&P, y dependiendo de cómo les vaya a las grandes tecnológicas, quizá también pueda ganarle al QQQ. Con respecto a los márgenes de esta empresa
siguen siendo relativamente altos. Todas las empresas como de este mundo financiero suelen ser altos en comparación, pero dentro de la industria están por ahí. Ahora, yo mencioné que había que siempre ir a ver la competencia, y aquí las competencias es Equifax y TransUnion. Entonces, si uno va a ver a Equifax, vemos que hay muchos ratios que son muy parecidos a los de FICO. Por ejemplo, las revenues han ido creciendo. Sin embargo, el free cash flow se mantiene un poco plano a lo largo del tiempo, si lo ajusto por el stock based compensation. Aunque de todos modos el stock based compensation es súper bajito, así que en ese caso no habría de qué preocuparse. Lo que sí es preocupante un poco que se mantenga como plano a lo largo de los años y que de repente tenga caída abrupta. Entonces no me habla de una empresa que sea muy constante en ese sentido. Por otro lado, si uno va a ver la cantidad de acciones como outstanding, la verdad no ha ido decrementando tanto como lo hace FICO. O sea, se ha mantenido más o menos plano en 120 millones. Pero el que a mí me hace un poco más de ruido son el retorno sobre el capital empleado, porque a lo largo de los años ha ido disminuyendo su retorno y ahora está más o menos en un 15 y un 10, o sea que FICO tiene un mejor retorno del capital empleado, lo cual en el largo plazo quiere decir que FICO puede ser una mejor empresa. Y con respecto a los márgenes, están parecidos en verdad, o sea, como un 10-15%. Me parece que FICO tiene un poquito más. Por otro lado, vemos que aquí con la deuda pasa algo parecido. La deuda es mucho mayor que el efectivo o equivalente al efectivo que tengan. Y sobre todo considerando que el free cash flow ajustado por stock based compensation no tuvo 2 años muy buenos, pero antes de eso se mantiene flat entre 200 y 400 y la deuda de 5 billones, lo cual sobrepasa mucho a la caja que pueden generar, incluso de aquí a 10 años, lo cual puede ser preocupante. Y los dividendos, no reparte casi nada de dividendos. En todo caso sabemos que los yields en esta empresa son bajitos. Y la otra competencia es TransUnion, pero nuevamente, si uno va a ver solamente el retorno del capital empleado, es bajísimo en comparación a lo otro. No sobrepasa el 2%, entonces en el largo plazo uno esperaría que la acción no crezca más que un 5%, por ejemplo. Así que ambas competencias en las que nosotros podríamos meter dinero no son tan buenas como FICO, así que si uno está convencido en este sector en particular, FICO es la acción a seguir, me parece, al menos desde mi punto de vista. Ahora vamos a S&P Global. Tenemos un free cash flow yield de 2.53% y un P ratio de 28, ¿ya? Lo cual en general se dice que está cotizando muy por sobreprecio, pero hay que entender que en Estados Unidos las valorizaciones son completamente diferentes a como son en Chile. Y el dividend yield también es bajo, alto quizá para Estados Unidos, pero es súper bajito si uno lo piensa acá, considerando también que no retienen el impuesto, pero uno en realidad no se mete a esto por los dividendos. De todas maneras hay que tener en cuenta que los dividendos han ido creciendo a lo largo del tiempo, lo cual es algo que uno desea en el largo plazo. Bueno, si vamos a ver los revenues de S&P Global, si los vemos anualmente, vemos que esto tiene una tendencia claramente al alza. El free cash flow también ajustado por stock based compensation también es al alza, excepto el 2022 que tuvo aquí un pequeño retroceso, pero uno esperaría que esto siga subiendo en el tiempo dado su modelo de negocio básicamente. Otra cosa que es importante es ver si es que las utilidades están si concuerdan, ¿cierto?, con el free cash flow. Y vemos acá que el 2022 se anotó utilidades más grandes de la caja que generó. Entonces puede aquí que hayan tenido alguna revalorización de algo. Habría que ir a ver el detalle de ese estado financiero. Pero de todas maneras aquí me está diciendo que la utilidad han ido creciendo también en el tiempo, excepto el 2014 que tuvo pérdidas. Pero fuera de eso, en los últimos 10 años ha ido creciendo a una tasa de un 16%.
Nuevamente, la deuda acá es algo que le está pegando fuerte. Si bien el 2021 tenía mucho más efectivo que deuda y al 2022 esto fue al revés. Puede también ser que invirtieron en CAPEX o en algo por el estilo. Bueno, y vamos a ver el retorno sobre el capital empleado y vemos que el retorno ha sido en los últimos 20 años alrededor de entre un 20 y un 30%, y el último año se ha mantenido sobre un 30% incluso. Entonces uno esperaría que en el largo plazo el precio de la acción crezca a una tasa de como mínimo un 20%, lo cual nuevamente es superior al S&P y también superior al QQQ. Los márgenes también, si uno ve los márgenes netos, son de un 25% alrededor del último 7-8 años, excepto el 2014, que habría que ver qué pasó en ese año, pero si uno se remonta del 2018 en adelante, tiene unos márgenes pero muy altos en comparación a otras empresas. Pero sigo con el retorno, el ROCE básicamente, y el ROCE es sobre un 30%, lo cual es brutal. Nuevamente a uno le gustaría ir a revisar cuál es su competencia, y la competencia dentro de este mercado son empresas un poco más conocidas. Bueno, está Fitch Ratings, que fue el organismo que le bajó la calificación de riesgo a Estados Unidos hace poco y generó un poco de pain en los mercados, pero lamentablemente esa empresa no cotiza públicamente, y las que sí cotizan públicamente son S&P Global, que es la que estamos hablando, está Moody's y está FactSet. Ahora, Moody's es una empresa que bien conocida, me parece que Warren Buffett también la tiene en su portafolio o la tuvo por mucho tiempo. Vemos que los revenues también han ido creciendo, si uno los ve de forma anual, de la misma manera de los que crecía S&P Global. El free cash flow también se ha mantenido creciente a lo largo del tiempo, y son gráficos bastante parecidos entre estas dos compañías. Entonces, dado que son parecidos, voy a ir al tiro al retorno sobre el capital empleado, y vemos que en los últimos 5 años esto se ha mantenido en un 25%. Pero lo que no me gusta es que el retorno sobre el capital empleado ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, con S&P Global, si uno lo mira 5 años, se ha mantenido más o menos estable en 40%. Y los últimos 10 años también se ha mantenido más o menos estable en 40%, excepto por el 2014 y lo que pasó en 2022, que habría que nuevamente ir a ver el detalle. Así que en ese sentido me parece un poco más atractivo S&P Global. Y la otra que yo he estado chequeando últimamente ha sido FactSet, con ticker FDS, porque nuevamente tiene unos revenues crecientes, casi el mismo gráfico que el de Moody's y el de S&P Global. También el free cash flow creciente en el tiempo, ajustado también por stock-based compensation. Los net income también han ido aumentando, los dividendos han sido crecientes en el tiempo, al igual que Moody's, al igual que S&P Global. Y sin embargo, de la misma manera en lo que pasaba con Moody's, vemos que tuvo unos excelentes retornos sobre el capital empleado en los años anteriores, sobre un 50%, pero este retorno ha ido disminuyendo en el tiempo, y el 2020-2021 se mantuvo bajo un 30%. Sin embargo, si uno va a ver S&P Global, este se mantuvo más o menos estable en 40%. Entonces eso me hace confiar más en S&P Global que en FDS, y si lo comparamos con Moody's, por ejemplo, también pues, el último año se ha mantenido más o menos estable en 25%, excepto por el 2022. Entonces en ese sentido me parece que S&P Global es una mejor compañía si es que uno tuviese que decidir por alguna de estas tres. Ahora, esto es claramente una apreciación personal y hay que ir a ver también la evaluación de la compañía, si es que está barata o si está cara. Si uno lo ve simplemente por el PE, vemos que en realidad las tres tienen más o menos el mismo price to earning. Quizás S&P Global está un poco más barata porque tiene un PE de 28, Moody's tiene 30, casi 31, y el otro tiene 30. Entonces, en ese sentido, S&P Global sería un poco más barata, pero
es mínimo. O sea, uno aquí tiene que invertir en algo que tenga valor más de que esté barato o caro, a mi parecer. Entonces, esas son las dos compañías que quería revisar, quizá un poco más en detalle, pero tampoco con el detalle que uno debía hacer. Lo que faltaría hacer acá es hacer una evaluación de la compañía, ya sea a través de el crecimiento que ha tenido o por Evita, etcétera. Hay muchos modelos de evaluación, probablemente haga un video más adelante de eso. Yo a la rápida saqué un par de valores y me parece que FICO está un poco sobrevalorada. Sin embargo, es una excelente compañía al fin y al cabo. Yo en este momento no estoy agregando más FICO. De hecho no estoy agregando nada últimamente, estoy haciendo caja. Porque me parece que todo esto ha tenido un bull run súper fuerte este último año. De hecho, si vemos el gráfico de los precios en year to date, bueno, excepto por Equifax, todo esto han tenido un alza súper fuerte. Ya sea TransUnion o si vamos a S&P Global, en year to date ha tenido un bull run súper fuerte, creciendo un 17%. Moody's también, un 22%. Y excepto FactSet, que se ha mantenido más o menos plano en su precio y ha crecido un 7%. Me faltaría hacer una evaluación de FactSet. Quizá esté cotizando a un precio menor a su valor intrínseco. Pero bueno, primero tengo que hacerlo yo y quizá haga un video con respecto a esto. Así que eso. Espero le haya gustado este video. Denle like y nos vemos en otra oportunidad.